Este es un podcast de divulgación científica. Todas las opiniones vertidas en él son responsabilidad de quien las emite y no representa el punto de vista del instituto. La Quinta Casa. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a La Quinta Casa, el podcast de divulgación del posgrado en estudios socioterritoriales del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la UAP. Yo soy Yatzel Roldán y me da mucho gusto estar con ustedes. Hoy exploraremos un tema fascinante, la doble faceta de la universidad como creadora de conocimiento y guardiana del patrimonio. Así que, para pensar más sobre este tema, acompáñenos a la sección El Zaguán. El Zaguán. Las primeras universidades, como la de Bolonia o la de París, surgieron en la Europa medieval, alrededor de los siglos XI y XII. A diferencia de las escuelas monásticas, se establecieron en el corazón de las ciudades y rápidamente se convirtieron en centros de poder intelectual. Desde entonces han acumulado y resguardado un inmenso patrimonio. Hablamos de un patrimonio que va más allá de los edificios, que incluye archivos históricos, colecciones de arte, bibliotecas con manuscritos antiguos y valiosos instrumentos científicos. Las universidades se han convertido en verdaderos custodios de la memoria histórica y cultural de la humanidad. Y esta función de conservación es vital. Ellas no solo resguardan estos bienes, sino que los estudian, los catalogan y los restauran, asegurando que las futuras generaciones puedan acceder a ellos. Es una relación simbiótica. El patrimonio enriquece a la investigación y la investigación asegura la preservación del patrimonio. Este es un rol que va más allá de lo académico y se convierte en una responsabilidad social con la historia y con el futuro. Hoy nos centraremos en un ejemplo muy claro: la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, una institución con un patrimonio monumental en el centro histórico de la ciudad. La UAP tiene un vínculo muy especial con el patrimonio. Su origen se remonta al Colegio del Espíritu Santo, fundado por los jesuitas en 1578. Sus edificios más emblemáticos, como el Carolino, son joyas arquitectónicas que forman parte del Centro Histórico de Puebla, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. El edificio Carolino ha sido el corazón de la universidad y un reflejo de la historia de la ciudad. A lo largo de los siglos ha albergado a generaciones de estudiantes y ha sido testigo de los cambios sociales y políticos de México. Sin embargo, su conservación presenta retos enormes, ya que los costos de restauración y el mantenimiento de la infraestructura son muy altos, sin contar los daños que pueden sufrir por sismos o por el simple paso del tiempo. Además de los edificios, la UAP resguarda un vasto acervo histórico. Hablamos de colecciones de arte virreinal, documentos del siglo XVI y bibliotecas antiguas con libros únicos. Gestionar y digitalizar este material es un reto logístico y de financiamiento muy complejo. La universidad también enfrenta el dilema de cómo modernizar sus instalaciones sin dañar el patrimonio. La necesidad de espacios para laboratorios, aulas inteligentes y centros de cómputo choca con la obligación de respetar la arquitectura original de sus edificios históricos. No se trata solo de preservar por preservar, sino de encontrar un equilibrio entre la conservación y la funcionalidad. La universidad necesita seguir siendo un centro de vanguardia sin perder su esencia histórica. Esto requiere creatividad, inversión y un profundo respeto por el legado cultural. Muchas universidades alrededor del mundo se enfrentan a este mismo dilema. En Salamanca, por ejemplo, la universidad ha tenido que integrar edificios modernos con estructuras históricas, creando soluciones innovadoras. La universidad no solo es un actor social por su rol en la educación, sino también por ser un baluarte de la herencia cultural. Las acciones de la UAP en Puebla para conservar su patrimonio son un ejemplo de esta responsabilidad que tienen a Alfonso Vélez Pliego como pionero en la promoción de la salvaguarda y conservación del patrimonio edificado del centro histórico que forma parte de esta universidad. Es un trabajo constante y silencioso que a menudo damos por sentado. Proteger un edificio histórico o un manuscrito antiguo es una forma de mantener viva la historia y de conectar el pasado con el presente. Para conocer más, acompáñanos a la sección El Patio, en donde platicaremos con una experta en este tema, la doctora María Graciela León Matamoros, quien actualmente forma parte de la planta de investigadoras del posgrado en estudios socioterritoriales. Vamos allá. El Patio. Hola, muy buenas tardes, días, noches y todo lo que pueda tener en esos momentos. Estamos muy bien aquí ya reintegrándonos al podcast. Así es, después de un pequeño periodo en el que hemos andado un poco desaparecidas, aquí seguimos
Y bueno, nosotros hoy estamos hablando de un tema muy interesante porque creo que no lo habíamos pensado tal cual hasta hace algunos meses, que tiene que ver con el patrimonio y la universidad. Habíamos hablado de patrimonio, habíamos hablado de universidad, pero no de los dos juntos. Y para hablar de este tema, hoy está con nosotros la doctora María Graciela León Matamoros. ¿Cómo estás, María? Muy bien, muchas gracias. Encantada de la invitación y de poder estar aquí con ustedes. Encantadas nosotros de tenerte aquí en este pequeño estudio. Como saben, nosotros grabamos desde la cabina de producción audiovisual académica del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP. Entonces, bueno, aquí estaremos platicando. Y de entrada, María, nosotros somos muy chismosas, nos encanta, ya sabes, aquí el argüente. Y queremos saber quién es María, cómo llegó María a estudiar lo que estudia y a ser quien es actualmente. Es una pregunta muy interesante y no es que sea yo tan interesante ni mucho menos, pero bueno, yo estudié la licenciatura en Historia. Yo soy súper historiadora en cuanto a el currículum, por decirlo así, ¿no? Soy licenciada en Historia, hice la maestría en Historia justo aquí en el instituto, en el Ponchito, como bien le decimos con cariño, y después fui a hacer un máster en la Universidad Jaun I de Castellón, porque gané una beca de Fundación Carolina, y después me fui a Ciudad de México a estudiar otra maestría, porque el Colegio de México tienes que hacer otra vez la maestría, y el doctorado en Historia también, en el Colegio de México, y un postdoctorado en lo mismo. Entonces, súper historiadora. Pero yo llegué ahí por términos económicos. No, yo no voy a mentir a decir que la historia me llamó desde el principio y que yo era una fan del tema como tal. Yo sabía que quería estudiar humanidades, eso sí era algo que tenía yo muy claro, que mi inclinación era hacia estas áreas, pero dentro de la oferta que había en la universidad, porque eso sí, yo soy una hija de la universidad pública, yo no estaría aquí de no ser por las oportunidades que da la universidad pública, por las becas y por todo lo que implica. Entonces, en algún momento, dentro de la oferta que había en la universidad, Historia era la que requería menor cantidad para el ingreso, y en ese momento pues yo estaba como en una circunstancia en que eso era lo que me llamaba, pero además no era que la odiara ni mucho menos, era algo que sí me gustaba, pero a los 18 años creo que todos y todas estamos en una circunstancia en la que probablemente no seamos lo suficientemente maduros para decidir tu futuro y lo que vas a estudiar por el resto de tu vida, ¿no? Entonces, digamos que entré ahí un poco más por una combinación de necesidad y sí de gusto, con el susto absoluto de a ver si me gustaba lo suficiente como para mantenerme. Y fue una casualidad muy linda, porque en el fondo pues creo que uno sabe y uno siente, y al final la historia sí me conquistó en ese sentido, y por eso poder desarrollar como toda esa trayectoria o esa parte académica de mi formación. Cuando ya estás en historia y ya sabes, no pasa esto de, bueno, es que hay que elegir un tema de investigación, ¿para dónde te vas? Esa es otra pregunta que no podría contestar tan sencillamente, porque ya a esta edad mía he aprendido que, o más bien, algo que a mí me molesta mucho, o con lo que no estoy tan de acuerdo, es con la hiperespecialización, con esta insistencia en enfocarte en un tema y profundizar, y creo que eso, claro, eso es fundamental, ¿no? Los años de experiencia que puedas desarrollar con un mismo tema, pero creo que es importante también hacer una variación y también encontrar otros puntos y darnos como salirnos de la zona de confort, salirnos de la caja, porque creo que esa hiperespecialización que muchas veces viene impulsada desde arriba y desde las formas en que nos desarrollamos, el CONACYT, o lo que ahora ya no se llama CONACYT, pero las nuevas formas que no son solo de México, sino a nivel internacional, nos están llevando también, creo que, a cerrarnos cada vez más a la amplitud. Bueno, entonces todo esto para decir que he hecho como de investigación de distintos temas. En la maestría yo hice una investigación de historia política sobre la expulsión de españoles en México a principios del siglo XIX, que justo publicó el instituto. Y después, cuando hago el máster en Castellón, tiene un poco que ver con lo mismo, porque es muy prematuro. También los tiempos que tenemos para desarrollar investigación son acotados, precisamente porque vamos en función de lo que nos va requiriendo la beca, la vida, etcétera.
Y después, bueno, en el doctorado en el Colegio de México, el hecho de rehacer otra maestría y de enfrentarte también a otro tipo de profesores, de investigaciones, de amplitud de temas, pues me llevaron a querer mucho la historia social y sociocultural, que también muy emparejada con la historia de género. Entonces yo empecé a trabajar el suicidio en la Ciudad de México a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que es de lo que derivó mi tesis doctoral, que es un tema que a mí me apasiona mucho, evidentemente, y que me parece muy importante también seguir dialogando, y que ojalá después podamos dialogar sobre eso, porque es un tema que me parece fundamental verlo también desde la perspectiva histórica. Cuando dices historia social, ¿a qué te refieres? ¿Qué es exactamente eso? Sobre todo la historia social o sociocultural, que es lo que más trabajo yo, tiene que ver con pensar mucho actualmente ya tiene que ver más con la interseccionalidad, es decir, no podemos pensar en la historia sin los términos de clase, sin cómo nos va marcando las divisiones estructurales y cómo van formando a las circunstancias, la forma de pensamiento, la forma de interacción, pero sobre todo la materialidad y las condicionantes que van atravesadas por las condiciones de clase en el mundo, ¿no? en el día a día, y que no va solamente desde las estructuras económicas, sino también cómo en la vida cotidiana estas estructuras y estas formas y estas condicionantes de clases nos van a ir posicionando, nos van a ir impulsando también tanto la lucha, ¿no? Las resistencias, pero también las opresiones que se van desarrollando tanto a nivel estructural, evidentemente, pero que se canalizan en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces tiene un poco que ver con eso y cómo culturalmente también hay un diálogo en ese sentido. Insisto también mucho con la perspectiva de género, que afortunadamente en el Colegio de México tuve la oportunidad de trabajar con personas que están muy cercanas, con la doctora Gabriela Cano, que es especialista y que me introdujo mucho a estos temas y a ver justamente, yo siempre le decía a mis alumnos, no puedes trabajar ningún tema si no estás viendo 3 temas principales, que es la clase, el género y la raza o la etnia, ¿no? O sea, si no estás pensando en esos 3, aunque tu tema no vaya enfocado a uno o a otro, pero si no lo estás dimensionando, es difícil que puedas tener un análisis un poco más profundo, ¿no? Ok, entonces ya nos diste una pista también a lo que te has dedicado, que es a la docencia, y nosotros te conocimos, digamos, de manera pública también porque tuviste un cargo en la administración de Claudia Rivera, que fue gerente del Centro Histórico. Cuéntanos en general también sobre tu accionar, digamos, laboral y cómo llegas a la gerencia. Pues la verdad es que creo que esa es otra pregunta que no podría responder claramente, y hasta ahora yo sigo sin saber exactamente cómo llegué a la gerencia del Centro Histórico. Y a mí me hablaron, yo estaba dando clases en la Universidad Autónoma Metropolitana en Ciudad de México, alguien me llama de Puebla y me dice tiene una reunión con la presidenta municipal. Yo le cuelgo porque no tenía idea, o sea, porque pues yo estaba en otra circunstancia de la vida. Me vuelven a marcar y me dicen, es que tiene una reunión con la presidenta municipal de Puebla. Y entonces dije, bueno, igual y si es en serio, pues voy a ver qué. Todavía les dije, espérenme, porque estoy aquí en lo que no es fácil ir a Ciudad de México. Y en efecto me entrevistó la presidenta municipal de ese entonces. Me habló sobre su perspectiva de género, sobre la gerencia del Centro Histórico, y hasta ahora no sé precisamente por qué me llamaron a mí en ese sentido, pero creo que tenía que ver con esta formación que ya tenía previa, sino enfocada precisamente al tema del patrimonio antaño, sino sí al tema histórico, al tema de las humanidades, y también esta idea de pensar en esta función pública no solamente desde el área de la arquitectura, ¿no? El patrimonio cultural tiene que ver con estas otras áreas y esta interdisciplinariedad, y creo que eso sí ayuda a tener una perspectiva distinta en cuanto a los cargos que se asumen en estas dinámicas. Entonces, ¿cómo llegué? No lo tengo claro, pero sé que en cuanto asumí el cargo, que fue después de un año de ya haber, o sea, yo llegué después, digamos, a cubrir un cargo anterior, y fue como tomar lo que ya estaba, los planes que ya se tenían, darles un sentido, una forma, y al siguiente año sí poder ya realizar como más actividades propias, ¿no? Y pues además de eso, pues después terminé con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad,
y la gerencia al mismo tiempo, entonces fue un año como muy rudo en el sentido de mucho trabajo, muchas actividades, pero bueno, en la medida de lo posible tratamos de hacer lo que más pudimos, y sobre todo en esos cargos hay algo que no se ve. O sea, normalmente siempre es lo que estás haciendo en redes, lo que se plantea en algunos casos, lo que no se ve es lo que no permites. Y eso es como el 80% del trabajo en esos, al menos en esos ámbitos, ¿no? Que no permites que se haga, que es importante, que es fundamental para la conservación del patrimonio o para otro tipo de temas más delicados, ¿no? Entonces, bueno, esos no nos vamos a detener en eso, pero bueno, digamos que asumí el cargo con esta perspectiva. Creo que sí es importante que siga habiendo personas que sí les expliquen de qué trata la función pública, pero que estén comprometidas y también tengan una inclinación académica. O sea, creo que sí es importante que los académicos estén también ahí, ¿no? Esto sí me permitió ver la academia desde otra perspectiva, una que yo no tenía, que agradezco ahora, pero que me hace mucho más crítica con lo que somos como academia, ¿no? El aprendizaje sobre todo es que cuando uno es funcionario público tiene que entender claramente qué es eso, es público. Así como la universidad es pública, tenemos que entender que cuando pasamos como profesores, cualquier actividad que desarrollamos en una universidad pública, por ejemplo, a veces se nos olvida qué es eso, qué es público, que todo lo que trabajamos es servir a los demás, cosa que hay que como que estar impulsando también desde nuestras trincheras. Y en la función pública es evidente, ¿no? Uno sirve a los demás, y en ese sentido el aprendizaje es ya con un contacto directo. O sea, finalmente las decisiones que tú tomas van a afectar a las personas de manera inmediata, por más que sean en áreas en que para el común o para la generalidad pareciera que no son tan importantes, pero son fundamentales, porque también es el derecho a la cultura. Tienen que ver con una serie de actividades y de desarrollos que no van solamente a proteger el inmueble, ¿no? Que no solamente tiene que ver con la conservación como tal, sino que tiene que ver con la educación patrimonial, con la amplitud, con cómo logro que las y los ciudadanos entiendan que es bueno, que hay que protegerlo, que lo quieran. Para eso hay que relacionarlo con otro tipo de temas como lo afectivo, como estar imbuidos en eso, y sobre todo escuchar a la otra parte, no jerarquizar, no es imponer, es mucho un diálogo que siempre duele. O sea, el diálogo siempre es complicado, el diálogo es difícil, escuchar a la otra parte, que casi siempre viene con quejas porque son años y años de acumular un montón de desinformación y también de no escucharlos, que se convierte en algo que hay que estar preparado y que te hace crecer. O sea, yo en 2 años aprendí lo que nunca iba a aprender en otra circunstancia. Eso me queda claro. Pero también entendí mucho las limitantes justamente que implica la función pública, y que siempre tienen que ver con presupuesto, con hacer entender a otras dependencias la importancia de esto, la importancia de la gerencia del centro histórico. Pero también aprendí que esa dependencia a nivel nacional es muy respetada, porque es de las pocas que hay a nivel nacional, incluso internacional, que tienen esa estructura para la conservación del patrimonio. Entonces, una vez que tú eres gerente del centro histórico, te conviertes en gestor ante la UNESCO del bien patrimonial. Por lo tanto, estas actividades o esta estructura que tiene la gerencia es fundamental mantenerla, cuidarla y ampliarla en lugar de reducirla, porque después empezó a reducir el alcance. No, se tiene que ampliar, pero ir cuidando estos pasos para que llegue a un buen fin y cumpla con la función que tiene que ser, ante todo, y voy a ser muy repetitiva con esto, social, ¿no? Pues creo que es muy interesante hacer una retroalimentación recapitulando, porque habíamos hablado con diversos profesores, incluso estudiantes, compañeros, que también han pasado por la parte de estar dentro de la función pública, pero no les habíamos planteado estas preguntas. Y creo que también para quienes nos escuchen puede ser o resultar interesante, porque creemos por un lado que los académicos pues estamos encerrados en nuestra universidad, y que
De repente también participamos en acciones muy puntuales con colectivos, con activismos, pero ya cuando estamos en el lado de la función pública, hasta parece, o algunos lo toman como una traición, casi. O es muy difícil, entiendo que es muy difícil por esa parte. Pero también pues hay como ciertos desafíos que son los que tú hablabas, de cómo estos desafíos se van sorteando, pero también se van nutriendo de esta experiencia. Y la otra parte que contrasta un poquito, que es que la mayoría de nuestros profesores son arquitectos. Para ellos resulta difícil empezar a entender la parte social, pero quienes venimos de las áreas sociales nos puede resultar un poquito difícil y desafiante entender y comprender la parte de la arquitectura, del urbanismo e incluso de ingenierías, aspectos que pueden ser muy técnicos, pero que tenemos que aprender porque al final de cuentas es parte de esta dinámica. En ese aspecto, ¿cómo fue para ti de pronto llegar a un espacio que estaba pensado como una... la gerencia estaba pensada solamente en términos del patrimonio monumental, arquitectónico, y cambiar o dar ese giro hacia la parte del patrimonio ya visto desde una perspectiva, como tú mencionas, social, pero también de otros tipos de patrimonio y del patrimonio desde las personas? Ahí, ¿cuál fue el desafío? Pues sobre todo eso, convencerlos, ¿no? Convencer a las y los arquitectos que en realidad... pues muchos de ellos ya tenían años dentro de la función pública y por lo tanto ya su dinámica es distinta, ¿no? No es como el arquitecto académico, sino el arquitecto en función. Y eso ayuda mucho como con este diálogo que tienen constante con la ciudadanía, entender los reclamos y todo lo que implica. Es un poco más sencillo en ese sentido, pero pues finalmente es parte del convencimiento de quien está ahí de titular o quienes están ahí como la parte de la gestión. Lo importante de esa dinámica es que precisamente te conviertes en gestora, o sea, que aprendí a ser gestora. Y con esta perspectiva de las humanidades, yo hacía reuniones cada semana donde parecía que yo daba clases otra vez, entonces yo pobrecillos, yo creo que ya me tenían un poco como, están un poco hartos, pero yo creo que al final funcionó esta interpretación y logramos equilibrar, porque también creo que es algo que es muy importante, al ser un ente gestor ante la UNESCO, implica también no olvidar la parte técnica. Es decir, porque también nos podríamos ir como yo soy historiadora, solo vamos a hacer temas de historia y de educación porque es lo que yo conozco. Y no, el reto sobre todo es, yo tengo que adaptarme a lo que implica esta dependencia, por lo tanto tengo que aprender. Entonces aprendí un montón de cosas de arquitectura y aprendí un montón de temas de gestión y de técnica, porque eso es la parte fundamental, la razón de ser de la gerencia del centro histórico tiene que ver con estos temas técnicos y su vinculación con la UNESCO y con la defensa del bien patrimonial, que no significa, más bien que esto tiene que ir articulado y tiene que estar relacionado con la parte de ver el patrimonio como desde las personas, y eso siempre va a funcionar cuando estemos vinculados con las y las personas de afuera. O sea, creo que ahí es la clave, ¿no? O sea, porque convenciendo o no a quienes están dentro de la institución, finalmente quienes aportan, quienes resisten, quienes obligan a ver las cosas distintas es la ciudadanía, y eso es también fundamental. Creo que todo tiene que ver con escuchar, verdaderamente escuchar. Pensando también en este asunto del patrimonio específico, en septiembre, a inicios de septiembre, te encontramos en el segundo encuentro iberoamericano del patrimonio universitario. Queremos saber cómo surge este encuentro, por qué viene a Puebla y qué es lo que se está esperando con, supongo, los siguientes encuentros. Bueno, fue un trabajo, un esfuerzo de ya mucho tiempo. Uno piensa a veces como estos encuentros como este tema de puntitis y de solo es para cubrir un tema en específico. En este caso yo puedo decir que para nada, ¿no? Que ha sido un esfuerzo bueno, ahí sí, el doctor Vélez lleva años, como él siempre dice, como 50 años trabajando en el tema de la universidad y el patrimonio, porque tiene un compromiso genuino sobre el tema. Y hace un año fue el primer encuentro, que fue en Sevilla, y se logró traer como el segundo encuentro
internacional sobre patrimonio universitario. Esto ya tiene un antecedente que tiene que ver con el nombramiento que se dio a la Universidad en Alcalá, con todos estos esfuerzos que se han hecho previos sobre relacionar la universidad con patrimonio. Como tú bien lo decías, en algún momento se habla de universidad, otras veces hablamos de patrimonio, pero no hacemos como un diálogo sobre estos dos temas que son fundamentales, no solo como un tema de preservación a secas ni de conservación a secas, sino que tiene que ver precisamente con lo que decía Marisa, de poner a las personas dentro de lo que significa patrimonio, que yo creo que ustedes dos son expertos también en eso y en entender que el patrimonio va mucho más allá del bien inmueble. Afortunadamente ya lo estamos viendo así, pero que implica una serie de actividades, de esfuerzos, de diálogos y de disputas y negociaciones que se tienen que hacer, y de política porque también, y de economía, porque no podemos edulcorar el término así como así, ¿no? El patrimonio, ya lo dice nuestra querida Laura Eugene Smith, hay uno autorizado, una idea de patrimonio autorizado y otra desautorizado, y en el caso de las universidades creo que me parece como que sería absurdo que no lo tratemos, ¿no? O sea, y no hablo solamente desde quienes están en los puestos de profesorados, de el área académica, sino de los universitarios como tal, quienes habitan la universidad, poder interesarse y darse cuenta de lo que implica este proceso. Entonces, el encuentro es este esfuerzo, pensándolo más allá de solo reunirnos y dialogar sobre el tema desde distintos países, distintos especialistas y de personas que han participado y practicado con actividades como colectivos, museos, personas desde distintas instituciones que vinieron desde la Organización de Estados Iberoamericanos, la AUIP, que es esta asociación de universidades posgrado, museos San Ildefonso, todas una serie de especialistas que realmente han estado trabajando sobre el tema. El punto es poder hacer algo más, ¿no? Y entonces cuando he trabajado en estos procesos con el doctor Vélez y con todas estas actividades que tiene, ¿y después qué? O sea, ¿cuál va a ser la razón de o la práctica posterior? Y que ahí tiene que ver con la red iberoamericana que se va a desarrollar. Entonces, ¿quieres que diga ahora lo de la red iberoamericana o después? Tú ves. Entonces, ahí sí voy a sacar el acordeón porque no quiero regarla. Hay que entrarle porque además pareciera que estamos ausentes de esa información, pero también tenemos que buscarla, ¿no? Y también tenemos que producirla. O sea, la universidad produce sentido y patrimonio produce sentido, pero ¿quiénes producimos ese sentido? ¿Desde qué trinchera y desde qué perspectiva? Y obviamente va a ser cansado y obviamente va a ser mucho diálogo y negociación y porque de eso se trata, ¿no? Porque si eso no lo hacemos en la universidad, ¿en dónde lo podemos hacer, no? Es parte también de... Y entonces con esta idea de que las universidades tienen un patrimonio propio, un patrimonio particular, por decirlo así, en donde creo que uno de los rasgos fundamentales es precisamente que en las universidades se forma y se crea sentido crítico, ¿no? En teoría. O esa debe ser como una de las partes fundamentales. La universidad tiene que mirar hacia afuera. Es social, es un ente social como el patrimonio, es una construcción social como todo lo que implica. Entonces, el pensar en el patrimonio universitario implica justamente ampliar también este panorama de patrimonio, y la idea es crear una red. Entonces, estamos ahí en la idea. El previo fue... No sé si se acuerdan que en 2024 estuvo el segundo taller internacional, que era las universidades frente a los retos de estudio, conservación y restauración de los bienes históricos y culturales de la UNESCO, que fue en junio de 2024, y ahí que se firma la Carta Puebla, que ya es como el primer compromiso de las universidades, ahí de las instituciones, ¿no? Un compromiso a nivel institucional sobre estos diálogos y las formas de proteger el patrimonio, le hace el patrimonio en su amplia interpretación. Pero esto es a nivel como muy institucional. Luego llegamos justamente a este segundo encuentro, que justamente la misión era reflexionar, debatir, compartir experiencias que permitan avanzar en ese conocimiento y en el establecimiento de modelos para la protección, conservación, difusión del patrimonio universitario en las ciudades patrimoniales, la salvaguarda de su legado cultural, la incorporación de nuevos usos urbanos, la integración de contemporaneidad, ¿no?, que es fundamental, la valorización de la ciudad histórica y la renta
sostenibilidad de sus usos turísticos. Entonces se crea esta red, se instituye esta red iberoamericana de patrimonio cultural universitario, que surge justamente como respuesta a la necesidad de contar con un espacio de encuentro e intercambio entre investigadores e investigadoras con experiencia en el estudio, la salvaguarda, gestión y divulgación del patrimonio. Ahí vamos a reconocer la diversidad y riqueza del concepto, que comprende patrimonio inmaterial, material, natural, paisajístico, perspectiva de género, resignificación, ¿no? Entonces el propósito es eso: promover investigación, formación, difusión, circulación de saberes, participación social. Y a mí me encanta la palabra red, porque finalmente yo soy sí muy romántica de interactuar y de que si no nos unimos y de que si no somos las personas que somos en conjunto, no funciona. Entonces la idea de esta red es justamente las y los investigadores que puedan participar. Empieza en ese sentido. Estamos viendo la forma de que entren también colaboradores que no tengan el doctorado, porque empieza con personas que tienen doctorado, pero es en esta promoción de intercambiar saberes, sino también parte de lo que sigue es entender que no solo la información, el intercambio de saberes no es jerárquico, ¿no? Entonces no posicionarnos desde este lugar académico de altas ínfulas que en realidad no sirve de nada si no está interactuando y si no entendemos y no llegamos a la humildad de que el intercambio, yo aprendo más de ti que tú de mí, y aprendemos de los alumnos y aprendemos de los colectivas y aprendemos de quienes están, de las comunidades, de los barrios. Entonces todas esta red también tiene que ver con esta práctica que están haciendo estos investigadores, pero con esta interacción, ¿no? Entonces ahí sí los invitamos a quien esté interesado en participar. Se tiene que llenar un formulario y ahí sí hay un filtro, pero pueden escribirnos a congresopatrimonio2025@gmail.com para que quienes estén interesados, que sean investigadores de una institución pública, nos puedan escribir y podamos darle seguimiento. Algo que me llamó mucho la atención en todo lo que has comentado es el uso de ciertos conceptos que coinciden con este posgrado. Entonces, aunque tú no te formaste en este posgrado, hablas de la interseccionalidad, de cómo funcionan estos tres conceptos muy importantes, que es clase, raza, género, esa interacción. Hablas de la red. Entonces, para ti, ¿cómo fue llegar a este posgrado? Y esa combinación, interacción, ¿te resultó fácil? ¿Te costó trabajo? ¿Cómo fue? No, la verdad es que ya estaba como más habituada a esta idea, porque la formación que tenía sí me abre ese camino, ¿no? O sea, la interseccionalidad es algo que yo ya venía trabajando. El tema técnico además ayuda mucho, porque yo entro aquí para un tema más técnico, sobre todo con tema de gestión, ¿no? Lo que implica elaborar un expediente que tiene que ver con la universidad, con el patrimonio, pero que va dialogando justo con lo que yo hacía en gerencia, por decirlo así. Entonces, como que el tema de patrimonio en sentido amplio para mí es fundamental, y es algo que ya estaba yo como en cierto sentido habituada. Más bien aquí la dificultad es cómo explicarle a la academia la otra parte, ¿no? Porque la parte técnica, la parte de la gestión, porque las universidades requieren también de planes de gestión para conservación del patrimonio, requieren de este tipo de planes de manejo, por decirlo así, que estén articulados con la sociedad, sobre todo universidades que están en el centro histórico, como la que o los espacios que nosotros habitamos en el centro, y que no deja de ser una resistencia a todo este diálogo. Yo escuchaba el episodio de Mariano justamente, y justo pensaba pero claro, es que el tema de que estemos en el centro histórico, y yo creo que tú lo decías, ¿no? Creo que es más bien un tema también de resistencia, de resistir y de apropiarse de que estamos en el centro. Y estar en el centro no es cualquier cosa, es un hecho histórico, es una permanencia, y se debe dar una continuidad, porque si es un caso, si no el único, si es atípico.
y es fundamental defenderlo. Recientemente estuve en otro tema de patrimonio con un compañero de Ciudad de México, un especialista en restauración, y le conté un poco qué estábamos haciendo aquí en Puebla, y me decía, pero no permitan que se vaya a la Universidad del Centro, pero por favor no permitan, pero me lo decía porque él es un apasionado que vive en la Ciudad de México y que vio lo que sucedió con la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde si bien tiene varios recintos dentro del centro, no están habitados y tiene además como 12, ¿no? Y para él es el que se haya ido, que no haya permanecido por lo menos un ala en el centro histórico, ha permitido que el proceso de gentrificación fuera mucho más acelerado, y eso es cierto. O sea, resistir y permanecer en el centro histórico como universitarios no es una resistencia a secas, no tiene que ver solamente con defender los espacios inmuebles, sino una defensa simbólica, una defensa de la producción de sentido de estos espacios, pero también con la resistencia a la gentrificación, la turistificación y hacer barrio de otro estilo, ¿no? Sí. Sí, justo ahorita que decías de Ciudad de México, pensando otra vez en la Escuela de Participación Ciudadana, ellos decían, es que es el Slim Center, ¿no? Ajá. O sea, ya no hay es más difícil tener un enlace, una cuestión de identidad al centro histórico, y quienes resisten muy duro. O sea, sí, por ejemplo, la gente de la Merced, el Barrio Chino y demás, sí es, o sea, gente que está poniendo la cara, el cuerpo y demás. Y pensaba también en lo que decías, de que no permitan que salga a la universidad. Ya se permitió que se despoblara buena parte del centro histórico. Justo en un taller que estamos llevando sobre memoria, llegó gente de 60 años y más a contarnos precisamente que eran habitantes de la 6, la 18, la 14 y demás, ¿no? Y una persona que no es de acá decía, es que ustedes vivieron en el centro como si fuera una cosa increíble, y lo es ahora, ¿no? O sea, damos por hecho muchas cosas porque tal vez nos tocó en algún momento que el abuelito, nosotros mismos, hubiéramos estado aquí como habitantes dentro del centro histórico, como estudiantes, pero de repente, por ejemplo, yo no sé, Marisa, que ahora ve su facultad vacía, ¿no? La 3 Oriente, que es el Callejón Lennon, que solía tener muchos estudiantes, escuchabas la música y los estudiantes afuera haciendo mil y un cosas, y de repente ahorita pasas y si no hay un tianguis turístico, que digo, está bien que haya un tianguis turístico, ya hay muchos turistas y qué bueno que pasen y la gente puede vender, no hay nada, ¿no? Entonces se van despoblando estos espacios, y justamente en uno de los talleres de este encuentro que organizaron con las chicas de Patio Efímero, llega un estudiante de Filosofía y Letras, que precisamente son estudiantes que han estado manifestándose por diferentes cosas desde enero, febrero de este año, y ellas decían, ella específicamente decía, es que yo no conozco de entrada la historia de la ciudad, ¿no? Y yo soy poblana. Yo no conozco la importancia de mi edificio, ¿no? Y yo siento que no puedo tomar mi edificio porque me están diciendo que no puedo estar tanto tiempo dentro, o porque tengo que salir porque ya lo van a cerrar, y muchos detallitos que tal vez en nuestros tiempos de estudiante dentro del centro era como, pues uno estaba en la universidad horas, no pasaba nada, ¿no? Incluso, por ejemplo, yo regreso a mi ejemplo de la prepa Zapata, porque a mí me parecía increíble que esa prepa estuviera abierta para todos los que entraban y salían sin problema. Ahora es como, ya tienen un filtro y no puedes entrar y salir tan fácilmente y demás. Y eso sí me causa un poco de conflicto, ¿no? Porque sí es, de entrada, poner una serie de límites que entiendo que tienen que ver también con la seguridad de los estudiantes, pero al mismo tiempo pareciera que hay otra cosa detrás, ¿no? Entonces, la necesidad de habitar estos espacios y habitarlos y usarlos, y que no sean solo elementos vacíos, creo que es una de las cuestiones fundamentales que debería considerar esta universidad, ¿no? Y te digo que uno de los casos que más me llamaba la atención era el de la Universidad de Cartagena de Indias, cuando ellos explican su política pública, su política cultural. Yo decía, no, bueno, es que la ciudad los tiene que estar ayudando, ¿no? Cuando me acerco con la persona que lo contó, creo que es la vicerrectora de Cultura, algo así, y ella me dice, no, desde la universidad estamos haciendo esto. Y yo así de, pero ¿por qué mi universidad no está haciendo estas cosas, no? Y también creo que es importante que funcionarios de la universidad se acerquen a estos espacios, porque ellos son los encargados de darle vida al espacio, ¿no?
porque al final los estudiantes pueden pedir permiso, pueden usar sus espacios, pero si no se tiene la sensibilidad y el enfoque de sí, vamos a revivir los espacios, porque sí, los chicos se sienten expulsados de estos lugares que son sus salones de clase, entonces algo está haciendo mal la universidad, ¿no? Entonces me parece fundamental lo que has comentado, y creo que sí, esta red y este tipo de encuentros tienen que seguirse replicando y tienen que ser eco para población, estudiantes, lo que dices, no nada más para los doctores que estamos a lo mejor metidos en algún cubículo o haciendo investigación, sino salir y preguntarle a estos que están habitando estos espacios qué pasa, ¿no? Claro, es que es fundamental lo que dices. Creo que es parte de esta idea de barrio histórico universitario que lleva tantos años generándose, es precisamente esto. O sea, yo veo que hay en este genuino interés de la defensa de este patrimonio, tiene que ver con también temas políticos, con temas amplios. O sea, históricamente, en efecto, la defensa, el permanecer en el centro histórico es un acto exclusivamente político, bueno, no exclusivamente, esencialmente político, ¿no? Y también el hecho de que se dejara esta parte del centro también tiene que ver, o se ampliara, digamos, las periferias, que es algo que no pasa solamente en la UAP, es un tema a nivel internacional, ¿no? En los 60, los 70 se expulsa de alguna manera a la comunidad estudiantil a las periferias por una perspectiva de universidad distinta, donde empieza ya después avanzar hacia unas universidades neoliberalizadas, ¿no? Y eso implica todo un cambio de perspectiva de la universidad, ¿no? Yo, justo ahora que comentabas, yo también estudié en La Zapata. Entonces mi primer contacto con el patrimonio fue habitar esos espacios. Y claro, uno llega a La Zapata y dice, ¿qué es esto? Bueno, a mí me pasó, o sea, era como, qué lugar tan hermoso para estudiar. O sea, a mí me parecía fascinante poder sentarme en la fuente y en la barda, y la perspectiva que tienes y cómo dialogas con este patrimonio, que no es que alguien me dijera, mira, esto es importante. Es que ahí está también parte de cómo entendemos el patrimonio. También tiene que ver con estos afectos y con esta forma en que en la vida diaria las y los estudiantes nos apropiamos de ese espacio. Y sí, me parece fundamental que sea mucho más público. Yo podía entrar de un lugar a otro sin ningún problema, ya no es como en nuestros tiempos, en nuestros tiempos. Pero ahora tengo que pedir permiso para entrar a un edificio. Entonces, ¿cómo voy a hacer que las y los propios estudiantes, ya ni siquiera los transeúntes y los quienes habitan o pasamos por el centro histórico, que las personas al interior de la universidad conozcan estos espacios y los aprecien? Creo que ahí está el reto justamente, y que hay que ampliarlo, y que esto es parte de ese esfuerzo. Pensar en ese barrio también histórico universitario es parte de ese esfuerzo claro, tenemos muchas cosas que hacer, y eso es parte fundamental de lo que se tiene que mirar y de lo que se tiene que no permitir, ¿no? Tenemos que hacer una universidad más abierta, mucho más conectada y articulada, y eso implica no solamente al centro histórico, implica también a los otros campus, a CU, al nuevo CU, al CCU. O sea, necesitamos hacer esa interconexión, y que quienes no están en el centro histórico, quienes no habitan en el centro histórico como universitarios, vengan y vean lo que existe aquí, y que los universitarios a secas vengan al centro histórico. O sea, ya no vienen al centro histórico. También es parte importante de estos esfuerzos y de esta red, de decir, miren, esto es importante por múltiples razones, pero también es interesante ver cómo se han forjado estos... pareciera que no hay identidad, ¿no? Identidad barrial del centro histórico en la universidad. Pero ¿qué tanto en realidad sí existe cuando pensamos en las recientes protestas y en las recientes manifestaciones, cuando se hizo una versión centro, ¿no? Que eran como la Unión Centro. ¿Qué tanto las personas desde la lucha por la autonomía, que se decían carolinos, actualmente tenemos bares que se llaman El Carolino? Hay una identidad que está ahí, que yo sí creo que está ahí, pero que no la acabamos de traducir y de dimensionar, porque nos vamos a lo monumentalista. Pero si analizamos como las otras capas que tiene la memoria y que tiene la producción de sentido ahí, vamos a poder ver todos estos diálogos, los cafés, las formas en que al final pareciera que no, pero quienes estudian en el centro histórico, sí hay
esta identidad, que hay que rascarle más, que nos toca a todos darle como más amplitud, darle una orientación, una reflexión más profunda, una negociación y un debate, sobre todo. Creo que esto se tiene que seguir debatiendo, se tiene que seguir hablando, pero sobre todo se tiene que seguir habitando y en todos los sentidos de la palabra. El arco. Justo pensando en lo que tú estás comentando, nos trajiste un título muy interesante que se llama Imágenes de un mismo mundo, precisamente la educación patrimonial en Iberoamérica, y que tiene que ver con esto, ¿no? De cómo si formamos o educamos a la gente en este sentido del patrimonio, o bueno, es lo que quiero pensar que tiene que ver, digamos, este libro. Entonces, cuéntanos un poquito de este libro que justamente coordinas junto con Jonathan Moncayo Ramírez, que también es investigador de la universidad. Él trabaja en la Universidad Iberoamericana y trabaja en el Museo Nacional de los Ferrocarriles. A Jonathan yo lo conozco en el Colegio de México, es doctor también del Colegio de México, de la generación. Tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en la gerencia del centro histórico y también de hacer como que una de nuestras necesidades justamente era también pasar al área de la educación patrimonial. De hecho, sí creamos como que fue el primer programa de educación patrimonial que había en la gerencia del centro histórico, porque en efecto, cuando se limita y no hay interdisciplinariedad, se limitan las formas de ver, ¿no? Y entonces para nosotros era importante porque por más cursi y por más lugar común que suene, es verdad que lo que no queremos no lo protegemos. Y si no hay este lazo, ¿cómo creas este lazo? Pues una de las funciones o una de las formas creo que es la educación patrimonial, pero una educación patrimonial pensada no desde el paternas, ¿no? Que incluso la palabra patrimonio actualmente tiene esta discusión, ¿no? Es gracias a los movimientos feministas de qué tan patriarcal es, ¿no? El término y cómo lo vamos a denominar ahora, ¿no? Que es parte riquísima de cómo se está reflexionando el concepto y qué le da contenido, ¿no? Y aquí me voy a desviar un poquito, porque tiene que ver a la vez con cómo estamos viendo los temas actualmente, el tema de la decolonialidad, de los antimonumentos, de las protestas feministas, de todo lo que implica las apropiaciones y no apropiaciones de lo que es patrimonio y de cómo lo estamos reelaborando en conjunto, porque es una construcción social. Y entonces una de las partes o uno de los temas que se trabajan en este libro es una coordinación de especialistas sobre patrimonio cultural en 11 países iberoamericanos. Tenemos España, Portugal, México, Perú, Cuba, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela. Fue un esfuerzo muy importante, pero de una generosidad absoluta de las y los especialistas que, si ya saben esto, incluso no logramos sacar el ISBN. Esto es un trabajo de divulgación y de generosidad absoluta, porque esto no le daba puntitos a los investigadores ni a los especialistas. Esto era si es gratuito, si se da de forma, si se proyecta adelante, porque también eso es parte fundamental de hacer comunidad, ¿no? Entonces, en este sentido hay varias temáticas, parte de una idea de educación patrimonial mucho más horizontal y de intercambio de saberes, y una de las partes también hablando de las nuevas formas de ver el patrimonio es también qué es ese patrimonio incómodo, por ejemplo, cómo entramos a esta educación patrimonial, de los temas de memoria trágica, ¿no? de las dictaduras, de estos espacios de memoria que se crean a partir de circunstancias aberrantes como Auschwitz, pero también como las dictaduras en Latinoamérica, ¿no? Y cómo se está recuperando estos espacios con esta idea de memoria de aquí pasó este horror y nosotros lo estamos defendiendo para que se sepa que aquí pasó este error. También qué se dice y qué no se dice es una cosa que hay que estar dialogando también con esto de la idea del patrimonio autorizado y el desautorizado. Entonces, en este libro también se plantean algunas de esas temáticas: educación patrimonial en momentos de reclusión, con mujeres en las cárceles. O sea, hay como una variedad, desde también las ideas de involucrar la educación patrimonial. España tiene ya avanzado mucho camino al respecto de la educación patrimonial. De hecho, una de las especialistas es Olaya, que es una mujer que ha trabajado añísimos en este tema y que
está diciendo, vámonos desde la educación primaria. O sea que estos temas deberían de estar en los libros de texto de entrada, ¿no? Porque si no, en efecto, pues como te apropias un poco, que es parte de... Entonces va desde esta idea de lo académico de alguna forma, la educación patrimonial desde este ámbito, hasta las educaciones en colectivos, las educaciones en museos, las educaciones en espacios de reclusión. Entonces es como una variedad amplia que creo que es interesante, que puede ser muy interesante para quienes estén acercando estos temas y quienes no también. Y pues que ojalá lo puedan ver para que vean estos enfoques y experiencias diversas en cuanto a educación patrimonial. En esos aspectos, ¿cuáles son como tus próximos proyectos, acciones? ¿Qué podemos esperar de lo que van a hacer? Tanto de la red como de ti. Bueno, de la red, pues este es el primer camino. Después es como cada proyecto de la red. Se van a integrar primero quienes sean los integrantes iniciales, después se va a ir ampliando. En ese sentido se van a armar grupos, ¿no?, de trabajo, dependiendo de los intereses de cada quien, donde se puedan realizar actividades que vayan más allá. La idea es no veámonos el ombligo a nosotros y que esto tenga como una función social, ¿no?, que tenga una productividad más allá de productividad en el buen sentido de la palabra. No está horrible que nos obligan, sino más allá de ese proceso. Y en mi caso pues estoy tratando de seguir con este tema de lo de el barrio histórico, pero al mismo tiempo estoy trabajando como en varios proyectos alternos. Si quieren el chisme, pues estoy trabajando también con tema de transfobia, sobre los procesos de memoria. En ese sentido yo trabajo, digamos que actualmente es más como memoria, historia social, género, combinación de todo. Y próximamente va a salir publicado el siguiente año el libro sobre suicidio. Entonces eso me va a permitir también como poder seguir dialogando también como con esos temas que insisto, me parecen fundamentales. Y pues lo que la vida adulta nos lleve, muchachas, porque es parte del proceso de ir caminando, ir dando tumbos por la vida. Creo que fue una plática muy, muy interesante. ¿Crees que se nos haya quedado algo entero, algo que quieras agregar? Pues no, creo que solamente es eso, que pensar la universidad y el patrimonio en su conjunto, saber que tenemos un trabajo y una responsabilidad común y que es responsabilidad de todas y todos, que no puede quedarse solamente a quienes están interesados en esta protección, no tienen este diálogo, sino que, claro, a esto toca, ¿no? Toca ampliarlo. Toca hacer esta labor de involucramiento, ¿no? Pero creo que es un toma y daca y este intercambio de saberes. De verdad creo que la Universidad de Puebla tiene en el centro histórico lo que se ha hecho en la Universidad de Puebla, en el centro histórico, a pesar de estas circunstancias de despoblamiento, sigue siendo un ejemplo atípico, importante, necesario de darle seguimiento y de seguir resistiendo para que en efecto no se vayan de este espacio. Al contrario, yo creo que hay que atrincherarse en el centro histórico y seguir dialogando sobre esta importancia y esta vinculación, y sobre todo hacer de el patrimonio universitario algo que es realmente público. Pues una vez más, muchas gracias. Fue sin duda, yo creo que una de las pláticas como más reveladoras en el sentido de estos temas, ¿no? Que otra vez pareciera que son uno u otro, pero nos llevan a un camino de reflexión, de estar trabajando y pues nada, seguir reflexionando sobre eso, ¿no? Y pues la dejamos hasta aquí hoy. Nos vemos en el próximo episodio de La Quinta Casa desde el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la UAP.